Agradezco el apoyo y el acompañamiento en ese momento de la diputada Adriana Bustamante, de la diputada Janet Yareli Sánchez Cruz, de la diputada Noemí Salazar López, de la diputada Natalia García Molina y de nuestro querido compañero Antolín Guerrero Márquez. Muchas gracias por el acompañamiento a esta rueda de prensa. Eran los últimos días del mes de febrero del 2020. Las autoridades sanitarias detectaron los primeros contagios de COVID-2 en México. Las noticias que durante los primeros meses del año que habían dado la vuelta al mundo, por fin se hacían tangibles en nuestro país. El 23 de marzo de ese mismo año se declaró a México en emergencia sanitaria y con ello comenzó el distanciamiento social y una serie de sucesos lamentables que representaron múltiples pérdidas para todos los mexicanos. ¿Cómo no recordar que hace 4 años en nuestro país y en muchos países a nivel mundial hubo un cierre de fronteras, hubo un aislamiento de toda la población, en donde cada uno de nosotros seguramente tendremos muchas vivencias y hemos aprendido la lección? ¿Qué sucedió después de esos 4 años? ¿Cuáles fueron las lecturas que nosotros tenemos? ¿Qué aprendimos como humanidad? ¿Qué estamos haciendo? Hoy, después de 4 años de estos sucesos, es importante revisar cuáles fueron las lecciones aprendidas y cuáles aún tenemos que aprender y hacer algo al respecto. La pandemia nos evidenció que el uso inadecuado de antibióticos genera resistencia microbiana y aquí pues el diputado Antolín Guerrero, que además de diputado es doctor, pues no nos va a dejar mentir, seguramente al final él nos va a expresar su opinión al respecto. La alta demanda de los servicios médicos en este tipo de evidencias estableció que era necesario robustecer la infraestructura hospitalaria y el cuerpo médico nacional. En esta emergencia, ¿cómo estuvimos nosotros como mexicanos con esa infraestructura médica? ¿Qué fue lo que nos pasó ahí? A nivel social, aprendimos a voltear a ver al prójimo, solidarizándonos con quienes eran aún más vulnerables. Sin embargo, hay muchas lecciones que no se aprendieron. Hubo incrementos excesivos en insumos básicos en nuestro país, pero sobre todo llevar la pandemia como víveres e insumos médicos, vimos que la repentina demanda de estos insumos vino de la mano con personas que vieron en esta un nicho de oportunidad para generar ganancias. Por último, y en este punto es donde me voy a enfocar el día de hoy, en la infodemia o el efecto que tuvieron las fake news, noticias falsas, durante la pandemia. Este fenómeno en gran parte derivado de la aceleración abrupta de la transformación digital global. Provocó que mucha gente tuviera desconfianza de las vacunas por un continuo flujo de información impresa en redes sociales. ¿Quién no recuerda que en aquellos tiempos, en esos años, nos decían que no nos teníamos que vacunar porque era la vacuna para que nos muriéramos, los credos religiosos que no, que era otro tipo de cuestión, que no nos vacunáramos? Se incubó el miedo en todos los ciudadanos y hubo mucha resistencia en algunas comunidades para que se vacunaran. Muchas de estas personas murieron lamentablemente por no haberse vacunado. El distanciamiento social obligó a muchas de las empresas e instituciones a optar por dar continuidad a sus actividades cotidianas a través de las llamadas tecnologías de la información y comunicación. Este distanciamiento social obligó a muchas de las empresas e instituciones a optar por dar continuidad a sus actividades cotidianas a través de las llamadas tecnologías de la información y comunicación. Por hacer un breve recuento, doy algunos ejemplos. Las reuniones y juntas de trabajo se comenzaron a llevar a través de las plataformas virtuales como Zoom, aquí en la Cámara de Diputados. Se desarrolló una plataforma de votación electrónica para mantener activa la vida del Parlamento. La imposibilidad de salir de casa aumentó de manera exponencial el comercio electrónico y los servicios de delivery
para pedir alimentos y servicios a domicilio, entre otros. Han cambiado tantas cosas desde esos momentos que hay prácticas que llegaron para quedarse. A 4 años de este fenómeno, considero que este abrupto cambio en el tejido social de nuestro país requiere de una estrategia integral de capacitación y generación de habilidades digitales en los mexicanos y mexicanas para sacar el máximo provecho de lo que los expertos han denominado la consolidación de la era de la sociedad de la información. Así que en el 2021, durante la actual legislatura, registré y busqué que fuera aprobado el concepto de inteligencia digital, que no es más que incorporar en la agenda digital educativa de la SEP el fomento y desarrollo de las habilidades digitales de las y los mexicanos desde edades tempranas. En nuestra actualidad, en diversos espacios de debate parlamentario como el Parlatino, CELAC o Parlaméricas, los legisladores hemos identificado que habrá profundos cambios en el futuro del trabajo en los siguientes años. La inteligencia artificial y la digitalización de tareas hará que poco a poco las tareas repetitivas y sencillas sean cada vez más y más automatizadas y ejecutadas por robots y algoritmos que presumen ser más precisos en este tipo de actividades cotidianas. ¿Qué va a pasar con todos los mexicanos y mexicanas que tienen su sustento en este tipo de actividades? ¿Cómo les vamos a incorporar en este nuevo modelo económico digital? De este tipo de cuestionamientos es que estaremos platicando el día de mañana, 22 de marzo, en el seno del panel El futuro del trabajo y los derechos laborales, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial, organizado por la bancada digital de Parlaméricas, en el cual su servidora estará exponiendo las propuestas que desde México tenemos para atender el fenómeno del cambio tecnológico exponencial, sobre todo partiendo del siguiente abordaje. El debate sobre las transformaciones del futuro de trabajo oscila entre la convergencia del mercado laboral mexicano y del cambio tecnológico, los procesos de automatización físicos y virtuales mediante robots y bots, hasta las economías de plataformas, las empresas fintech, los macrodatos y la inteligencia artificial. El panel se desarrollará mañana viernes 22 de marzo en punto de las 8:30 hora de la Ciudad de México de manera virtual. Si les interesa seguir el evento pueden buscar más información en el siguiente código QR y decirles que como humanidad algunas veces aprendimos mucho y otras pareciera que la pandemia nos dejó grandes lecciones, pero una de ellas es que debemos de tener solidaridad con todos los mexicanos. La pandemia nos enseñó que tenemos que esforzarnos para desarrollar y apoyar el proceso tecnológico que está a la vuelta de la esquina, ya nos rebasó. Todo se está digitalizando a raíz de esta pandemia, todo. Los maestros tuvieron que aprender a utilizar esas herramientas digitales, se tuvieron que tecnificar para dar las clases a distancia. Nosotros también tuvimos que aprender a usar las herramientas aquí en la Cámara de Diputados, a través del Zoom, a través de que ese Parlamento siguiera funcionando, tuvimos que aprender a utilizar estos instrumentos digitales que muchas veces nos costó trabajo asimilarlos. Quiero decirles que muchos de nosotros participamos desde esta Cámara de Diputados a nivel territorial, exponiendo nuestra vida. Muchas de las diputadas tuvimos el COVID porque estuvimos entregando apoyo alimenticio, porque nos metimos a los hospitales a entregar insumos médicos, porque anduvimos consiguiendo con los productores del campo las cosechas, porque como aquí lo mencioné, muchos productos de la canasta básica fue producto del pillaje de unos cuantos que se enriquecieron por esa pandemia, porque los productos de la canasta básica se incrementaron como ustedes no se imaginan, o sí, más bien lo vivieron. Entonces, ¿qué hemos aprendido a 4 años de esa pandemia? Creo que es muy importante, que es una lección de humanidad que tenemos que nosotros pues concientizar con las generaciones que vienen. No podemos ser ajenos a ese tipo de desgracias, no podemos olvidarnos de toda la gente que se murió
porque no se quiso vacunar. Vacunas, el gobierno mexicano se esforzó en traerlas y las teníamos, pero pese a eso hubo mucha resistencia de ciudadanos que no quisieron vacunarse y aún así esas personas o muchas más, algunas se lograron salvar, pero la mayoría murió. Hubo familias completas que murieron en ese proceso de COVID. Todavía nos estamos restableciendo el sector médico, también se empezaron a desaparecer los productos, las farmacéuticas nos daban muy caros los productos que antes valían 10, 20 pesos, hasta 300 pesos nos llegaron a costar. Entonces, yo creo que ya es momento de que nosotros como sociedad mexicana, como seres humanos, seamos más empáticos y abracemos ese desarrollo tecnológico que se dio desafortunadamente gracias a este tipo de desgracia. No esperemos que nos ocurran más y tenemos que prepararnos y capacitarnos en estas nuevas tecnologías, porque estas jugaron un papel muy importante en este proceso del COVID, que esperemos esto no se vuelva a repetir, pero estemos preparados. La lección es ser empáticos con la humanidad, ser empáticos con los mexicanos, que tenemos que seguir legislando para que los medicamentos en los hospitales, crear más infraestructura más desarrollada en nuestros hospitales y sobre todo pues mantener la información y la comunicación con los ciudadanos, porque creo que todos tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad de seguir en este planeta, de vivir, pero sobre todo de recordar que antes que nada somos seres humanos y que tenemos que ser empáticos con todos, no importa ni el credo, no importa ni la raza, no importa tu actividad económica, tenemos nosotros que ser empáticos con todos, comportémonos como lo que somos, seres humanos a la altura de un siglo XXI. Pues es cuanto y mis compañeros van a hacer el uso de la voz, la diputada Adriana y posteriormente el diputado Antolín. Gracias, diputada. Muchas gracias. Hablar del COVID es hablar de una pesadilla que se vivió. Nuestras condiciones hospitalarias fueron terribles. Por ahí en la red todavía hay un video, debe de haber un video de una canción que se llama Resistiré, cuando el personal médico tenía esta enorme incertidumbre de qué iba a pasar. Recuerdo haber estado como responsable de un hospital del sector público en San Luis Potosí y a finales de febrero, principios de marzo, nos reunimos los médicos, estuvimos platicando y como asunto de broma decíamos, bueno, vamos a tomarnos una foto para ver cuánto sobrevivimos de esto, porque no teníamos exactamente la conciencia de qué se trataba, de cómo era el COVID. Cuando cae el primer enfermo de COVID a la clínica hospital en San Luis Potosí, de Ciudad Valle, San Luis Potosí del ISSSTE, era un miedo terrible. Recuerdo habernos colocado el equipo y hacer un viaje de 266 kilómetros para llevar a un lugar de mejores condiciones al primer paciente de la zona huasteca. Es imposible no hacerse un nudo en la garganta de la vivencia, de ver a los pacientes llegar en los vehículos agonizando, morir en las salas de urgencias. ¿Cómo explicarle a la familia que ya no tengo un espacio para recibirte tu paciente? ¿Cómo decirle? ¿Cómo responderle a esa mamá que le escurren el llanto, las lágrimas y que la última esperanza es del personal que está ahí dentro? ¿Cómo explicarle la impotencia de que el insumo que tenemos para poder mantener al paciente dormido las siguientes horas ya se terminó y apenas tenemos para 4 o 6 horas más? ¿Cómo decirle? ¿Y cómo gestionarlo? Por fortuna, gozamos de la solidaridad de mucha gente y por medicamento no se nos fue ningún paciente.
Resistiré es un himno al valor, un himno a la grandeza de la humanidad. Médicos y enfermeras, paramédicos, entregando la vida, abriendo los brazos, aquí estamos, aquí vamos a morir para recibirlos. Por eso se me hace inhumano que personal que participó con muy pocas garantías de su seguridad laboral, pasado la pandemia, todas aquellas personas que estuvieron en contrato, enfermeras, químicos, camilleros, sobre todo camilleros, compañeros de limpieza, que fueron las que más sufrieron este asunto. Si no hubiera personal de intendencia de limpieza en un hospital, este es el caos. Y pareciera que no se les ve, ni se les respeta como tales. Tener esta vivencia y este punto de partida cala profundamente cuando este personal de pronto se les ignora o se les brinca en su seguridad laboral. Y esto es un reclamo que se tiene que hablar fuerte, porque es inhumano. Hablar de COVID es haber roto el paradigma de cómo se hacían las cosas en ese momento. Convertir los pasillos en salas de cuidados intensivos. Hablar de COVID es de aquellas personas que tuvieron la generosidad y el valor de llevar algo de comer a los que estaban allá afuera. ¿Cómo comprender que normalmente se hace un duelo, fallece un paciente, se lleva a la casa, se lleva todo un ritual para despedir al difunto? ¿Cómo comprender de que te entregan el paciente y que ya no lo vas a poder ver, lo tienes que incinerar? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo lavar esa herida que está ahí profunda porque nunca más los volviste a ver? Los llevaste y los entregaste y ya nada más hay una cruz que dice que se llamaba así. Hablar de COVID es rememorar, y créanme, muchas las veces las lágrimas fluyeron, y no por cobardía. Hablar de COVID es hablar de médicos que estuvieron trabajando jornadas extenuantes. Hablar de COVID es hablar de hombres y mujeres que estuvieron con un traje tipo astronauta, con las formas más rigurosas de higiene para no contaminarse ellos, sino contaminar a los demás. Hablar de COVID es ese profundo silencio de que no hay respuestas. Por eso se hace un imperativo muy gigante el poder digitalizar toda esa información y capitalizar todas las experiencias. Hablar de COVID también es hablar de los científicos mexicanos, de hombres y mujeres, jóvenes que estuvieron allí al pie buscando cómo innovar. Hablar de COVID es pensar también en tantos cerebros que se fueron de nuestro país, que aquí se formaron, que las agarraron las transnacionales y que ahora patentaron sus esfuerzos y que ahora nos venden esos productos de esa tecnología hecha por mexicanos que ahora la tenemos que pagar. Hablar de COVID es hablar de que el CONACYT tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para sacar las patentes que se necesitan, de apoyar muchos jóvenes. La semana pasada tuvimos un extraordinario foro de hombres y mujeres de ciencia del Tecnológico Nacional de México que están haciendo cosas extraordinariamente hermosas, pero que tienen que patentarse y que les tenemos que dar la confianza para que con esa tecnología nuestro país resurja, ese sentido nacionalista pueda entonces mostrar la verdadera grandeza de la creatividad de los mexicanos. Hablar de COVID es efectivamente solidaridad. No ganamos mucho en decir que el de lado no hizo bien las cosas. Hablar de COVID y sacar un discurso de que las cosas no se hicieron bien es no haber vivido esa realidad. Afortunadamente hoy estamos. Hoy se tiene esa experiencia
estoy convencido que el sector salud ha sido uno de los motores de este país para poderle dar estabilidad a las familias. Pero hoy, al igual que el COVID, se nos avecina otra crisis. La tenemos en las manos y es la falta de agua. Donde hoy muchos ingenieros, muchos hombres creativos necesitamos apoyarlos para mejorar la tecnología del manejo del agua en esta sequía que tenemos a la mano y que hoy esos hombres de ciencia ocuparán el lugar de las batas blancas en el hospital por una sociedad que pronto entrará en una circunstancia extraordinaria. Gracias por comunicar, compañeros. Gracias por compartir esto. Gracias por hacer partícipes al resto de los mexicanos de una vivencia que no pocas veces se despierta uno llorando. De cientos y miles de pacientes que se deprimieron y están hoy deprimidos, que les cambió la realidad, que perdieron todo, que son diabéticos, hipertensos, que tienen tumores en el cerebro, de jóvenes que hoy fallecen de infartos fulminantes como secuelas de la enfermedad. Se rompió el paradigma, pero México está de pie y los médicos y enfermeras están de pie. Y todo ese personal, camilleros, gente de laboratorio, de rayos X, de intendencia, están de pie. Nuestros respetos para ellos. Gracias, compañeros, por comunicar todo esto. Muchas gracias, compañero, muy emotivas tus palabras. Yo solo quiero hablar un poquito del papel de las y los legisladores durante una crisis, una emergencia sanitaria como la que vivió México y el mundo hace 4 años. Como ya lo compartían aquí las compañeras, pues a nivel federal hubieron varias iniciativas, propuestas que se llegaron a normar, ¿no?, en nuestro sistema legislativo. Y a mí me tocó la experiencia de ser diputada local cuando esa terrible pandemia nos acechó. Y entonces reconocer también que cuando se escucha a la población se pueden llevar a cabo propuestas legislativas antes, como una manera de prevención, y por supuesto durante una emergencia o posterior a ella. Nosotros debemos reconocer al Estado de Chiapas que durante 2019 y durante 2020 se hizo un gran impulso para lograr que la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en el Estado de Chiapas garantizara espacios 100% libres de humo de tabaco. Y eso lo reconocimos cuando esta enfermedad llegó. Entender que el humo de tabaco daña los pulmones, enferma a las personas en sus sitios de trabajo o en los sitios de convivencia común, es muy importante. Y al garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco, pues el gobierno de Chiapas hizo un gran esfuerzo por sacar adelante esa iniciativa contra todo el cabildeo de la industria tabacalera, que rompió un impasse de 12 años de que en ningún estado se cambiaba nada respecto a esas normatividades. Entonces, cuando llegó la pandemia, se entendió la importancia de esa iniciativa que fue promovida por su servidora en el Estado y que se logró concretar. También propusimos una ley de salud mental para el Estado de Chiapas, porque hablar de salud mental es hablar de cosas comunes que vivimos todos los días, todas y todos los mexicanos. Desde el nerviosismo, la ansiedad, muchas veces también lleva a otro tipo de enfermedades, el estrés y la ideación suicida. Son temas que lo hemos manejado como tabú a nivel de la sociedad, pero que es importante que se siga hablando, que se siga legislando y que se entienda que parte del derecho humano a la salud pues es también la atención a la salud mental, a las adicciones que también como consecuencia de esa terrible enfermedad vivió la población mexicana, ¿no? La ansiedad, el nerviosismo, el producto de muchas informaciones falsas que circulaban,
que se generó también a través como un síntoma de la enfermedad del COVID y que llevó a muchas personas a tomar decisiones como el suicidio o estar al borde de esa decisión. Entonces debemos entender también la importancia de la legislación en materia de salud mental. También logramos transitar una reforma al Código Penal del Estado de Chiapas, en donde se sancionaba a aquella persona que atentara contra los doctores, enfermeras, médicos y personal sanitario, porque sabemos que también la ignorancia, la información falsa que circuló llevó a personas a atentar en contra del personal médico y sanitario solo por el hecho de portar una bata. Y en el estado de Chiapas logramos transitar una iniciativa que no llevó a nadie a la cárcel o a sufrir una sanción, sino que simple y sencillamente con el hecho de aprobarse y de publicarse y publicitarse, la gente entendió que no podíamos agredir a quienes nos estaban salvando la vida. Finalmente, también en aquel momento, presenté un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las autoridades sanitarias estatales y al Consejo Estatal de Salud del Estado de Chiapas como el órgano auxiliar de la autoridad sanitaria para que en el ámbito de su competencia y mientras estuviera vigente la pandemia se garantizara el derecho a la protección de la salud de toda persona en el Estado de Chiapas. Esto quería decir que no se dejaran de atender las otras enfermedades, que sabíamos que la enfermedad estaba llevando a focalizar los esfuerzos para atender a los enfermos, pero pues que habían muchas comorbilidades que llevaban a un desenlace funesto en esta enfermedad y no se debían de dejar de atender las enfermedades crónico-degenerativas y en un estado como Chiapas, pues las transmitidas por vectores. Entonces, ese fue parte del trabajo que se realizó a nivel legislativo en lo local, teniendo como proponente su servidora. Y esa es también la importancia de entender el trabajo legislativo. Podremos no estar atendiendo desde las políticas públicas, pero debemos de atender desde lo legislativo y en cada uno de los aspectos de la vida de México, las y los legisladores pues debemos dar la cara y atender las situaciones desde el ámbito de nuestra competencia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy la diputada Susana Cano González, soy jubilada, enfermera jubilada. Y todas las palabras creo que es una rueda de prensa, la cual pues felicito a la diputada Maru de haber tocado este punto tan sensible, el cual vivimos, y yo creo que varios o todos los que estamos aquí tendríamos una historia para contar al respecto de esa vivencia que tuvimos, muy seria y muy sensible. Ya los compañeros comentaron, el doctor, al respecto de lo que se vivió en los hospitales. Yo les puedo decir que en el municipio de Nezahualcóyotl yo implementé un programa de sanitización en plena pandemia. Entrábamos a donde habían fallecido personas con COVID, en donde había enfermos de COVID. Sin embargo, la población o mucha de la gente no alcanzaba a entender lo serio que era lo que estábamos viviendo, porque les puedo decir que con esa gran ignorancia que se tenía, pues ahorita les puedo comentar que a todo el personal que andaba con todos esos uniformes tan incómodos haciendo esa labor, eran perseguidos por la policía municipal del municipio, sin entender lo que se estaba haciendo. Y les digo que cada uno de nosotros podríamos contar algo, porque si no lo vivieron, no les dejó ningún conocimiento. Y yo creo que el principal que nos dejó es saber, y hablan de humanidad, saber que no somos nada, que en cualquier momento cualquier cosa nos puede terminar la vida. Y yo les puedo decir que como enfermera tuve que sufrir la pérdida de mi esposo en ese momento y pasar
el protocolo que se tenía que estar, como el doctor lo mencionó, ni poderse despedir de su familiar. Entonces, yo creo que sí nos dejó una gran enseñanza, y yo creo que lo principal que nos dejó es que debemos de darle prioridad a todo lo preventivo, y lo tenemos en nuestras manos. Entonces, bueno, pues creo que sí es un tema muy sensible, el cual pues tenemos que retomarlo para podernos cuidar. Muchas gracias. Pues lamentablemente pues el día 23 de marzo pues se cumplen 4 años de esta que se dio el cierre a nivel nacional en México para que todos nos aisláramos. De esos 4 años pues nos dejan muchos recuerdos, pero fundamentalmente a través de esta rueda de prensa darle las gracias a esos héroes anónimos que anduvieron con nosotros allá en Ecatepec, en la Sierra de Guadalupe, nos apoyaron repartiendo los insumos alimenticios. No me gusta decirles despensa, siempre dije insumo alimenticio, porque muchas veces ahí descubrimos que puedes tener el dinero, se podía tener el dinero, pero no había dónde comprar las cosas. Se podían tener muchas cosas, el dinero, ibas a la farmacia y no había medicamentos. Se podían tener muchas cosas económicas, pero lo que requeríamos nosotros no lo teníamos, el alimento, el medicamento y fundamentalmente los tanques de oxígeno, que se elevaron y que no los encontrabas por ningún lado. Muchos de esos compañeros de mi equipo de trabajo, muchos de esos personas destacadas en las comunidades anduvieron con su servidora en los cerros y nunca fuimos voraces ni abusivos para ponerle la nota de que la diputada tal y su equipo andaban regalando los insumos. No es nuestro estilo hacer eso, no nos aprovechamos de esa situación. En los hospitales, debido a la calidad de diputada, tuvimos que ingresar a muchos compañeros que fueron cayendo uno a uno y que no había lugar, como lo dijo el doctor, para entrar a los hospitales y tuvieron que entrar, los ingresaron, lamentablemente no lograron sobrellevar lo de esta enfermedad y muchos de ellos fallecieron. 2 de mi equipo de trabajo fallecieron, el licenciado Pollens y posteriormente, más adelante, por secuelas del COVID, el señor Gerardo Mayoral. 2 elementos muy importantes a quien yo les quiero rendir ese homenaje a través de estas palabras, y a mi gran equipo, Marisela, Maru, Verónica, Ricardo, todos los que me apoyaron en ese momento exponiendo su vida, y yo misma 2 veces me dio el COVID, la primera vez ya no estábamos partiendo de este mundo, pero seguimos apoyando a la gente, les dimos tanques de oxígeno, los apoyamos con medicamento. Y yo creo que hay algo muy importante que se debe destacar del esfuerzo de los compañeros federales que estuvimos apoyando los hospitales en territorio, exponiendo nuestra vida, nos enfermamos y seguimos adelante aún a pesar de eso, y creo que de aquí para allá las personas que fueron beneficiadas con la sanitización, con las actividades de los doctores en los hospitales, debe de florecer algo que se llama en los mexicanos, que se llama gratitud, y la gratitud es lo más importante que nosotros sí nos llevamos hasta que nos despedimos de acá, la gratitud y sobre todo el estar unidos mano con mano en este tipo de desgracias que suceden, y que ojalá que como humanidad sigamos aprendiendo a ser solidarios en todo momento y fundamentalmente aplicarnos en los desarrollos tecnológicos que se están dando. No nos podemos quedar atrás, compañeros. A la ciudadanía, seguirnos preparando, porque si no, entonces vienen fuentes de desempleo para muchos. ¿Sobrevivimos para qué? Para ser más fuertes y para ser mejores y para tener una grandeza mexicana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo les agradezco a todos mis compañeros, a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta rueda de prensa, a los medios de comunicación y sobre todo que nos ayuden a difundir
Pasamos una etapa hace 4 años y no esperemos que venga otra peor. Cuidemos el agua, porque por ahí se está especulando que la siguiente crisis muy fuerte de la humanidad es el tema del agua y la contaminación del agua. Hay que sernos muy conscientes de esa situación y no nos olvidemos que los diputados hemos estado legislando para que desde la Constitución entren ciertas iniciativas, ciertas leyes para que se apliquen en este país. Pues lo que no se escribe no existe, compañeros. Muchas gracias y buenas tardes. Terminamos con el diputado. Solamente quiero dejar un último apunte. Hay ahorita niños que tienen 4 años, son los niños que van al preescolar. Gran cantidad de niños deprimidos, hiperactivos y que no tienen un tratamiento específico para esto. Hay estos niños que son muchísimos, que son producto o que nacieron durante esta etapa. Es necesario someterlos a un protocolo y a investigaciones serias para poder manejar una generación que viene con secuelas del COVID. Así como los adultos que despertaban a medianoche, salían corriendo, se levantaban de su cama desnudos, salían de su cuarto con la desesperación de la pesadilla de lo que habían vivido. Hoy queda esa lesión. Y creo que todos como mexicanos tenemos que estar conscientes y abrazar a esos niños. No son niños problemas, son niños con una secuela. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes.